¿Qué pasaría si un suscriptor de Michael Root debate con un apologista católico? Quédate y mira este interesante video acerca de cómo se enfrentan los evangelios cronológicos de Michael Root versus el catecismo católico. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a los dos, tanto nuestro hermano Martín Barrientos, ¿verdad? Y como nuestro hermano también Antonio Cruz, que también se quedaron de acuerdo en hacer un debate. Yo como católico me represento como católico, entonces me invitaron como ser un moderador de este debate, ¿verdad? Ojalá que también todo se lleva bien, y así que con ese poquito me represento. Ahora también al hermano que va a estar con nosotros también que se presente, Antonio Cruz. Buenas noches, yo soy Jorge Antonio Cruz Liscano, pertenezco al movimiento de Raíces Hebreas y quiero agradecer al señor Martín Barrientos por aceptar este debate conmigo. Y quiero advertirles que probablemente diga cosas que a ustedes como católicos les parezca una locura, pero mis posturas más radicales vienen de católicos famosos como Miguel Ancho Bastos, Agustín Laje, Nicolás Marcos, Horacio Guisto, el sacerdote Javier Olivera Rabasi, el Papa Benedicto XVI y el profesor Huerta de Soto. ¿Verdad? Entonces le dejo el tiempo al hermano Martín Barrientos para que se presente, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Y como decía el hermano, ¿verdad? Para que vean quién es el que va a estar debatiendo con Antonio Cruz. Así que, hermano Martín Barrientos, adelante. Bien, buenas noches. Antes de todo, déjeme decirle, hermano, que usted tiene una voz de locutor, mi hermano. Se le oye profesional su voz. Bien, mis hermanos, mi nombre es Martín Barrientos. Para los que no me conozcan, salvadoreño, mis hermanos, vivo acá en el país, soy misionero apologeta, he visitado un par de países, bendito Dios. Pues soy católico, soy carismático de la renovación carismática y pues tengo autorización de mi jerarquía para ejercer mi ministerio, y pues estoy acá, mis hermanos, para la postura, para mostrar la postura cristiana, la postura católica. Así que, mis hermanos, sin más que decir, pues bendiciones. Espero de que este debate sea de edificación para todos ustedes. Vamos a iniciar entonces a darle inicio con este debate, ¿verdad? Que es tan interesante para el pueblo cristiano, tanto católico y no católico, ¿verdad? Entonces, ¿estamos listos? ¿Estás listo ya, hermano Antonio Cruz, para ya arrancarle? Sí. Bueno, listo. Entonces, hermanos, aquí ya empiezo con el cronómetro para que usted lo vea, ¿verdad? Aquí está el cronómetro. Bueno, entonces, estamos listos. Yo voy a presionar para que empiece usted a correr. Entonces, listo. Ya. Ok. Quiero comenzar explicando por qué es importante la ley de Dios. Y es que la ley de Dios es la instrucción. La palabra Torah también se puede traducir no solo como ley, sino como instrucción. Dios nos dice cómo debemos vivir, pero principalmente nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Si no conocemos la Torah, no sabremos lo que es bueno y lo que es malo. Los problemas son parte esencial de la vida y Dios se tomó la molestia de decirnos cómo acabar con estos problemas. Dios nos enseñó, por ejemplo, cómo afrontar el asesinato, el robo, el adulterio, la violación, hasta la inflación, algo que nos está atacando en este 2022, pues Dios también nos dice cómo atacar la inflación. El problema de la ideología de género, Dios también nos dice cómo atacarlas. Y hasta el problema que está carcomiendo a nuestra sociedad, que es el socialismo. Dios también nos dice cómo acabar con el socialismo. Y les voy a dar unos ejemplos muy concretos acerca de cómo se deben de tratar estas cosas. Por ejemplo, el asesinato se debe tratar con la pena de muerte. El robo se debe hacer a la persona pagar lo que se robó más un 20% o en dado caso que pague 4 veces lo que se robó o 2 veces lo que se robó dependiendo de cómo fue el robo. Y la Torah nos especifica cuánto debe ser. También nos dice qué se debe hacer con el adulterio, que es también la pena de muerte. También nos dice qué se debe hacer con los violadores, pena de muerte. También nos dice qué se tiene que hacer en el caso de la inflación. Dios nos dice que no debemos usar falsos pesos y falsas medidas, y resulta y pasa que esto es un falso peso y una falsa medida. Cuando se utilizaban monedas de plata, la inflación era casi inexistente. De hecho, la Iglesia Católica, a través del Imperio Español, acuñó
la moneda de plata que se conoció como los reales de A8. Los reales de A8 eran una moneda tan fuerte que era la moneda mundial, era la moneda de curso legal, tanto que aparece en muchas películas porque de verdad valía la pena pelear por ella. Digo porque en muchas películas pelean por esos reales de A8 españoles. Ahora, yendo a la Biblia, para demostrar por qué debemos seguir la ley de Dios, a pesar de que Jesús vino y murió por nosotros, pues voy a basar mis argumentos en 7 silogismos y van a estar interconectados entre ellos. El primer silogismo tiene como premisa mayor la siguiente declaración. La vigencia del Nuevo Testamento empieza después de la muerte y resurrección de Jesús. Esto lo leemos en Hebreos 9, del 15 al 21. La premisa menor es que Jesús predicó antes de su muerte. Y eso nos lleva a la conclusión que durante las prédicas de Jesús, el antiguo pacto estaba vigente. Es decir, las enseñanzas de Jesús ocurrieron cronológicamente en el Antiguo Testamento. Pasamos al segundo silogismo, que tiene como premisa mayor la siguiente declaración. La ley de Moisés prohíbe agregar y quitar mandamientos. Y eso lo leemos en Deuteronomio 4.1. Y este silogismo tiene como premisa menor que pecado es la transgresión de la ley, según Primera de Juan 3.4. Como conclusión, en el Antiguo Testamento, agregar y quitar mandamientos era pecado. Pasamos al tercer silogismo. El tercer silogismo tiene como premisa mayor la siguiente declaración. Jesús nunca pecó antes de morir. Y eso lo sabemos por lo que dice Primera de Pedro 2, del 22 al 23. Y tiene como premisa menor que agregar y quitar mandamientos es pecado, que fue la conclusión del silogismo número 2. Este tercer silogismo tiene como conclusión que Jesús antes de morir no agregó ni quitó mandamientos a la ley de Moisés porque sería pecado y Jesús no pecó. Jesús no se atrevería. Pasamos al cuarto silogismo, premisa mayor. Jesús antes de morir no agregó ni quitó mandamientos a la ley de Moisés porque sería pecado. Esa fue la conclusión de mi tercer silogismo. Y tiene como premisa menor que Pablo nos dice que seamos imitadores de él, es decir, que seamos imitadores de Pablo, así como Pablo es imitador de Jesús. Esto nos lleva a la conclusión de que si Pedro imitaba a Jesús, si Pablo imitaba a Jesús y nosotros debemos imitar a Pablo, y Jesús nunca agregó ni quitó mandamientos a la ley de Dios, pues nosotros no debemos agregar ni quitar mandamientos a la ley de Dios o a la ley que Dios le dio a Moisés. Pasamos al quinto silogismo. El quinto silogismo tiene como premisa mayor que Jesús nos amó guardando los mandamientos de la ley de Moisés para poder ser un cordero sin mancha. Es decir, Él, la manera en que nos amó fue guardando los mandamientos de Dios. Y eso lo vemos en Primera de Pedro 1:19. Premisa menor. Jesús nos ordenó amar al prójimo como Él nos amó, en Juan 13:34. Conclusión, debemos seguir la ley de Dios para amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó. Pasamos al silogismo número 6. Tiene como premisa mayor que nosotros debemos ser santos, y eso lo sabemos por lo que dice Primera de Pedro 1, del 15 al 17. Y tiene como premisa menor que la ley de Dios en Levítico nos dice clara y específicamente cómo ser santos en Levítico 11:44. Conclusión de este silogismo, debemos obedecer las leyes de santidad de Levítico para ser santos. Y de hecho, Pablo está citando a Levítico cuando dice sed santos. Pedro está citando a Levítico en ese momento. Y por último, tenemos el séptimo silogismo, que tiene como premisa mayor que la ley de Daniel ocurrió mientras la ley de Moisés estaba vigente. Tiene como premisa menor que durante el libro de Daniel no había templo, o el templo había sido destruido. O sea, cronológicamente el templo no estaba. Conclusión, el hecho de que no se pueda cumplir una ley no significa que esté abolida. Y ahora voy a pasar a explicar algunas de las palabras de Jesús que pueden confundir a las personas. Y que de hecho es una frase muy famosa que aparece en una película y lo van a ver. Jesús le dice a Pilato que debe conocer la verdad. Y Jesús le dice que ¿cuál verdad? Y entonces Jesús no le responde nada.
Bueno, pues yo voy a pasar a explicar lo que le hubiera explicado Jesús si hubiera tenido tiempo de explicarle, porque Jesús ese día tenía muchas cosas por hacer, no tenía tiempo de explicarle a Pilato. Ahora, a través de una imagen que yo le pasé al hermano Martín, no sé si me la puede colocar, hermano Martín. Te acabo de recordar, la estoy buscando. Sí. Continúa. Ahí está mi hermano. Ya está. Ya está. Ahí ya Esa es la apareció. primera imagen. Por favor, tenga la segunda para cuando le diga, ¿sí? Sí, Muchas está gracias. bien. Muchísimas gracias. Gracias por la No. comprensión. Ok, continúa entonces el cronómetro, ¿sí? Presión donde dice iniciar. Ya. Ok, listo. Muy bien. Ahora, a través de este muñeco de plastilina, les voy a explicar una de las palabras más famosas de Jesús. Y es que Jesús dijo de sí mismo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí Jesús está citando las Escrituras. Vemos que la ley de Dios y los profetas son sombras proféticas del Mesías, según Colosenses 2:16, 2 del 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, veamos esta imagen y vamos a suponer que que Jesús es ese muñeco, ¿ya? Y que Dios es luz. Y por tanto, la sombra de Jesús es lo que aparece cuando está Dios y Jesús, aparece la sombra de Jesús. Y podemos ver, hermano, si puedes mostrar la segunda imagen. Claro que sí. Entonces podemos decir que la mano derecha de Jesús es el camino, la cabeza de Jesús es la verdad y la mano izquierda es la vida. Tanto en la realidad como en la sombra se ve el camino, la verdad y la vida. Siguiendo este ejemplo que nos da Pablo, vemos que la sombra de Jesús tiene que ser idéntica a él. Y esto lo vemos en las Escrituras de la siguiente manera. En Éxodo 32:7, Dios relaciona el camino con su ley. Leemos en Deuteronomio 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. En Deuteronomio 11:26 dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy. Si hacemos una búsqueda de la verdad, encontramos que en Primera de Reyes 3:6, desde el 5 les voy a leer, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Y veamos qué era para el rey David la verdad. Se supone que los salmos los escribió el rey David. Lo suponemos, no sé quién lo sepa con certeza. En Salmos 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Ven? Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto, que es la ley, y sus testimonios. En el Salmo 39 leemos, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Y cuál era la verdad que anunciaba el rey David? La palabra, la ley de Dios. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. En el Salmo 86:10 leemos, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. En el Salmo 119:86 leemos, todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. En el Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Más claro? Y seguimos en el 143, dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En el Salmo 119, 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido.
Ahora veamos qué quiere decir Jesús cuando dice que es la vida. O sea, ya vemos que el camino es la Torá, que la vida es la Torá, y veamos qué es la vida. En Deuteronomio 30:10 leemos: cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley de Dios, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, ahí aquí es donde va a decir la palabra clave. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida. ¿Y qué había puesto delante de ellos ese día? La Torá, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, dice nuevamente, y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En Proverbios 8:32 leemos nuevamente, relacionando la vida con la ley de Dios. 8:32. Ahora pues, hijos míos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios. No lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y ahí se está refiriendo a la sabiduría, y el rey Salomón, que fue el que escribió el libro de Proverbios, suponemos que lo hizo él. Él siempre relacionó la sabiduría con guardar la ley. En Proverbios 21:21 leemos: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, nuevamente, hallará la vida, la justicia y la honra. Y la analogía de Jesús es tan completa que Jesús asciende al cielo y él dice que él seguirá con ellos hasta el fin de los días. Y es obvio que mientras Jesús esté y la luz de Dios, o sea, mientras Dios sea luz y esté detrás de Jesús, pues va a haber su sombra. Es decir, mientras Jesús exista, de la manera en que lo conocemos, él tendrá la misma sombra. Y de hecho, esto es una cita del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y por si todo esto les parece poco, Mateo nos dice Jesús nos dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que toda se haya cumplido. Eso quiere decir que la sombra de Jesús cambiará. Ojo, la sombra de Jesús sí va a cambiar, pero cambiará cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Y eso lo vemos en Apocalipsis 21:21. Y recuerden la analogía de la sombra. Tiene que haber una luz detrás de esa persona. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y la razón de que la sombra del Mesías cambia es porque él se vuelve luz. En Apocalipsis 21:22 lo leemos: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, si Jesús se convierte en una lumbrera, obviamente su sombra va a cambiar. De hecho, cuando Dios reine, pues muchas de las leyes que Él nos dio, pues no se van a aplicar porque Él va a estar aquí para hacer justicia. Entonces, todos los que creen que Jesús abolió la ley de Dios, pues lo están acusando de hacer algo muy feo, porque
Dios nos dio la solución a los problemas que nos aquejan hoy día. Por ejemplo, yo soy venezolano y obviamente a Venezuela le fue mal porque no se siguieron los mandamientos de la ley de Dios. Y a muchos países les va mal por eso. Estados Unidos medio intenta seguirlos y aún así nos metió el dólar, que es una moneda que no está respaldada en oro, y por eso es que ahora tenemos una inflación a nivel mundial, porque nos están mostrando o nos están dando billetes diciéndonos que valen algo que realmente no valen. Si nosotros tuviéramos una moneda respaldada en oro, no habría inflación. Si nosotros aplicáramos la pena de muerte a los presos, no tendríamos que pagar impuestos para que las personas construyan cárceles, para que el gobierno construya cárceles, meta ahí esas personas y les dé comida. Como dice en el libro de Los Miserables, me robé un pan y me metieron preso 10 años y me dieron pan por 10 años. Entonces, vemos que no sé si puedo decir la palabra estupidez, para mí estupidez no es una muestra de falta de inteligencia. Bueno, la falta de inteligencia del ser humano de crear cárceles donde meten a ladrones para darles comida y darles abrigo y poner un guardia que los cuide. Lo mismo a los violadores, hay que aplicarle la pena de muerte, así como hacía antiguamente la Iglesia Católica en muchas partes, así como hicieron los mismos protestantes, aplicaban la pena de muerte a los violadores y a los asesinos y no tenían que estar metiendo personas a cárceles, porque Dios también nos prohíbe secuestrar personas y la cárcel es un secuestro. De hecho, no se debería tampoco de permitir que el gobierno nos prohíba, por ejemplo, el tráfico de drogas. Antes, las farmacias vendían libremente cocaína, los herbolarios vendían libremente marihuana y no habían problemas de drogadicción durante 5.000 años. De hecho, los mismos papas en la Edad Media consumían opio. Los cristianos en diferentes partes del mundo, católicos y protestantes, consumieron opio, consumieron cocaína, consumieron también, bueno, todos consumimos café y el café es una droga, el azúcar es una droga. Debemos meter preso a las personas que venden azúcar o que venden café. Si nosotros eliminamos esas leyes que lo que hacen es quitarnos dinero y que no están en la ley de Dios, si no le agregamos mandamientos a la ley de Dios y respetamos el hecho de que no podemos secuestrar a una persona y meterla a la cárcel porque está cargando 1 kilo de cocaína, imagínense meter preso a una persona por cargar 1 kilo de azúcar. Es una estupidez. El que quiera consumir eso, que lo consuma. De hecho, mueren más personas por consumir azúcar que personas por consumir droga. De hecho, la prohibición de que las personas consuman droga hace que en México, desde que empezó este siglo, hayan muerto 500,000 personas. 500,000 personas por una ley de meter presa a una persona que está moviendo una droga cualquiera. Es una falta de inteligencia de la gente. Hermano Antonio, el tiempo se le acabó. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ok. Entonces, ¿estamos listos? ¿Estás listo, hermano Martín? Ok. Sí, mi hermano. Y arrancamos con Martín Barrientos. Entonces, ahora 1, 2 y 3. Bien, mis hermanos, bendiciones. Tenemos que saber para quién era la antigua alianza y la nueva alianza. No se contraponen y pues para conocer esto debemos de saber para quiénes era la antigua alianza, para quiénes eran la ley. Los mandamientos eran 613 mandamientos que estaban alrededor de la Torá o Pentateuco. Yo se los puedo dar uno por uno. Eran 248 obligatorios y eran 365 eran prohibitivos a lo largo de lo que es el Pentateuco. Entonces, mis hermanos, pues eso pues es bien sabido y tenemos que saber para quiénes era. Bueno, iniciaba allí en Génesis 17, del 9 al 11, que manda que al 8º día se tenía que circuncidar. Ese circuncidado, mis hermanos, pasaba a pertenecer al antiguo pacto. Pasaba a ser al antiguo pacto e iniciaba con la circuncisión, mis hermanos. Esa es lo que le dijo, Génesis 17, lo que le dijo Yahvé a Moisés.
Dice, y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo, el Dios tuyo, y el de tu posteridad. Dijo Dios a Abraham, guarda pues tú mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros. Dice, todos vuestros varones serán circuncidados, dice. Entonces, eso era la señal, mis hermanos, de que se entraba a ese pacto que luego pasa a ser un pacto viejo, un pacto antiguo. Ese pacto, mis hermanos, que dice Hebreos 8:13, pues que esa antigua alianza envejece y lo que está viejo, pues tiende a desaparecer. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Allí en Hebreos 8:13. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber, mis hermanos, de que, bueno, dice San Mateo 11:13, la ley y los profetas llegan hasta Juan, dice San Lucas 16:16. Sabemos que cuando Jesús estuvo acá, pues en su ministerio, peregrinando, él pues era parte de esa antigua alianza. Pero nosotros podemos ir viendo que Jesús la hace suya y retoma, mis hermanos, lo que él quería dejar como mandamiento nuevo. Dice San Mateo, San Mateo 7:12, él lo resume, ya la ley, ya él lo va resumiendo, permítame. San Mateo 7:12, vamos a ver qué nos dice. San Mateo 7:12. Lo importante, mis hermanos, no es correr, sino pues explicar. Mateo 7:12. Acá está. Dice, por cuanto todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque ahí está la ley y los profetas. Ahí podemos ir viendo, mis hermanos, también en San Mateo 22:36-40. Ahí resume los mandamientos, los resume en dos, mis hermanos, en dos. Entonces ahí podemos ir viendo el querer de Jesús. Ahí podemos ir viendo lo que Jesús anhela para su pueblo. Bueno, vamos a ver lo que dice San Mateo 12:1-2, para que veamos que aún los sacerdotes en el templo, no guardaban el sábado, que era una ley que los guardaba. Dice San Mateo 12, dice pues que 12:5 dice, tampoco habéis leído en la ley que en día de los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado y ellos no son culpables. San Juan, vamos a ver lo que nos dice San Juan 5:18 también, mis hermanos, para que nosotros vayamos. Dice, por eso los judíos trataban con mayor empeño de matar a Jesús, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo, ¿verdad? Así es que pues ahí tenemos que ver qué es lo que pues la palabra de Dios está retratando. Habían 39 ordenanzas, mis hermanos, prohibitivas, que no podían pues hacerse el día sábado, que para los sabatistas pues es necesario cumplirlas. Yo no sé si en verdad lo hace, realmente yo creo que no, porque hay un caso, mis hermanos, en que el sábado, la prohibición del sábado se iniciaba viernes. Imagínense, hay un caso en que el sábado, que esa prohibición se iniciaba viernes. Más adelante lo vamos a tocar.
Vamos a ver, la ley era pues parte de la antigua alianza. Vamos a ver Gálatas 4, 25, 26. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 4, 25, 26. Dice, pues, dice a 24 a 26, hay en ella una alegoría. Estas mujeres representan las dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, y es Agar, pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. La Jerusalén de arriba es libre, es nuestra madre. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que la Jerusalén actual, dice, esa es esclava. Entonces, la antigua alianza, mis hermanos, es esclavitud. Por eso, Gálatas 4, del 4 al 6, dice que Él nos vino, Jesús dice, nació bajo la ley para rescatar a los que estaban cautivos bajo la ley. Entonces, Gálatas 3:13, vemos que pesa una maldición para los que quieren estar bajo la ley. La ley, como dijo el hermano, era nada más una sombra. Ahí Colosenses 2:16, 17, vemos que era una sombra. ¿Para qué cumplir una sombra, mis hermanos? Porque la realidad es Cristo. Vamos a ver Colosenses 2:17, vamos a leer. 16:17 dice, por lo tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que una sombra, ¿para qué vamos a seguir? Una sombra, y lo que Cristo nos manda es otra cosa. Hebreos 10:1 dice, no contendiendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, es más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrece sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. Entonces estamos viendo que la ley, mis hermanos, como dice Colosenses 2:17, Hebreos 10:1, era una sombra, mis hermanos. La realidad es Cristo. Por tanto, nosotros no vamos a andar siguiendo sombras, hermanos. Entonces, vamos a continuar. La ley fue hasta Cristo. Ella fue nuestra, pues, nuestra guía, y que era, el ayo o tutora, según, pues, los estudiosos, mis hermanos, no era una maestra en sí, sino que era un esclavo, mis hermanos, el que se encargaba, era un esclavo, el que se encargaba, mis hermanos, de darle enseñanza al niño. Le enseñaba cómo vestirse, cómo peinarse, lo llevaba a la escuela, a la instrucción. Eso, mis hermanos, era la ley hasta que llegó Cristo, ¿verdad? Pero venida la promesa, dice, ya no estamos bajo esa tutora que es la ley. Ya no, eso se acabó, mis hermanos. Eso se acabó. Por tanto, nosotros que tenemos que seguir avanzando, no quedarnos. Hermano Martín, se te fueron 10 minutos y 30 segundos. Gracias, mi hermano. Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando y saber a lo que nos atenemos según, pues, la palabra de Dios. Aquí está lo que decía los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, leyes obligatorias 248 en número, que corresponden a las extremidades del cuerpo humano, divididas en 18 secciones. Las leyes prohibitivas 365, número igual a los días solares del año, dividido en 13 secciones. Esta es una parte tomado de este libro, mis hermanos, de este libro. Entonces, pues tenemos que ver realmente cuál es la realidad de las cosas. Luego, mis hermanos, dice, cambiado el sacerdocio, necesariamente, pues
pues es necesario que haya un cambio de ley. Ahí dice Hebreos 7:12. Dice en Gálatas 3, del 10 al 13, dice la palabra de Dios, Gálatas 3, del 10 al 13, dice, vamos a ver qué nos dice. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición, pues dice la Escritura, maldito todo aquel que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios, es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros cómo el que quiere mantenerse bajo la ley se quiere hacer maldición para su propia vida, mis hermanos. ¿Y para quién era la ley? ¿Para quién era la ley? ¿A quién le manda la ley? Vamos a ver lo que dice Romanos 3:19. La ley manda, mis hermanos, para los que están bajo la ley. Vamos a ver Romanos 3:19. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley. Entonces, ahí nosotros podemos ver que se los manda a los que están bajo la ley. Pero ¿quiénes son los que están bajo la ley? Veamos lo que nos dice Gálatas 5, mis hermanos. Gálatas 5, vamos a ver lo que nos dice. De nuevo, 5:3, declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Yo no sé si el hermano está circuncidado, pero el que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. Entonces a él le habla lo que es la Torá, mis hermanos. Si quiere llevarlo más lejos el hermano, la Tanaj, pero al que se circuncida, Santiago 5:3. Entonces, a eso les habla Romanos 3:9, porque sabemos que la ley habla a los que están bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley, mis hermanos. Dice, vea lo que dice Gálatas 5:4. Y esto, mis hermanos, es peligroso. Dice, se han apartado de Cristo todos cuantos buscan la justicia en la ley y se han caído de la gracia, mis hermanos. Están fuera de la gracia el que pues busca la justicia en la ley, fuera de la gracia. ¿A quién seguimos? ¿A Moisés o seguimos a Cristo? Si el hermano sigue a Moisés, no tiene gracia, mis hermanos, y no tiene la verdad. Si él sigue a Moisés, no puede tener la verdad y no está en la gracia. Tiene 5 minutos, hermano Martín. Gracias, hermano. Eso no lo digo yo. Leamos lo que dice Juan 1:17. Veamos lo que dice Juan 1:17. Él puede buscar, mis hermanos, allá en la Biblia, pues por aquí dice esto, y voy a agarrar este otro pedacito, y como aquí dice la verdad, entonces la Torá es la verdad. No, se han separado de Cristo el que busca en la ley. Vamos a ver 1:17. Escucha esto. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿a quién seguimos? ¿Seguimos a Moisés o seguimos a Cristo? El que sigue a Cristo, mis hermanos, está en la gracia y tiene la verdad. Eso es simple, mi hermano. Dice Gálatas 5:2, el que se circuncida, Cristo ya no le vale. Gálatas 5:2, el que se circuncida, Cristo ya no le vale. Por eso no podemos decir, mis hermanos, que estar en la circuncisión, que estar en la ley es seguir a Cristo. No, mis hermanos,
es clara la Biblia, por eso nosotros debemos de entender la palabra de Dios. San Pablo, mis hermanos, según Filipenses 3, 5, 6, él dice que era circuncidado al 8º día y de la tribu de Benjamín. Filipenses 3, 5, 6, Romanos 11, 1, también dice que fue circuncidado y de la tribu de Benjamín. Romanos 11, 1, pero ¿qué pasa? Si él seguía la ley, ¿y por qué se bautizó? Ahí donde dice Hechos 22, 16, si mal no recuerdo, que él, después de circuncidarse, él se bautiza, mis hermanos, para entrar en la nueva alianza, para ser parte de la iglesia, porque no vale solamente ser parte de los israelitas y guardar la ley. No, mis hermanos, por guardar la ley nadie se salva. Entonces, ¿qué pasa? San Pablo empieza a predicarles, mis hermanos, allí en Hechos 13, 14 al 50 y algo, empieza a predicarle a los judíos y luego esos judíos le dicen, ven el otro sábado y nos predican, pero al siguiente sábado, cuando él siguió, ya no lo reciben. Entonces dice San Pablo, bueno, entonces me voy a los gentiles. ¿Por qué? Porque él primero iba a las ovejas perdidas de su pueblo, como fue el mandato. Entonces San Pablo, que dice, gracias hermano, que él estaba bajo la ley, San Pablo dice en 1 Corintios 9, 19, 20, vamos a ver, 1 Corintios 9, 19, 20, vamos a ver lo que dice. Dice, efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a lo más que pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Entonces, veamos en el 21 que dice, con los que están sin ley, como quien está sin ley para los que están, dice, para ganar los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Ese es el detalle que vamos a ir viendo, que ya no es, mis hermanos, ya no es la antigua alianza, mis hermanos, sino que vamos a ver el pleros, lo que dice la palabra de Dios en San Mateo 5, 17, 18. Ahí lo vamos a ir viendo, mis hermanos, para que nosotros veamos cuál es la ley de Cristo. Ya no es lo que estaba allá, que era una sombra, sino la realidad de Cristo, lo que él retoma, el pleros de Jesús. ¿Cuánto me queda, mi hermano? Te quedan 30, 22 segundos. Bien, entonces no estamos bajo la ley, dice Romanos 6:14, sino bajo la gracia. Dice también Gálatas 5:18, los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, ya no están bajo la ley. Romanos 5:18, los que están guiados del Espíritu de Dios ya no están bajo la ley. Hermano Martín, ya se le acabó el tiempo. Bien, mi hermano. Bueno, entonces todos los que nos están visualizando, ¿verdad? Entonces ya se dieron cuenta, ya las exposiciones de los ambos oponentes, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la refutación, que van a ser de 10 minutos cada quien.